Corintios capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Oiga bien, poderosa esta palabra, corta pero muy derecha al alma, muy personal. Así que somos embajadores en nombre de ¿quién? De Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea, nosotros somos instrumentos porque somos embajadores. Y Dios habla, ruega a través de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tome asiento, por favor. Salude a algunas personas y dígale, tú eres embajador de Cristo. Embajadores de Cristo. El embajador tiene una responsabilidad muy grande, ya que no se manda solo, ni se representa a sí mismo, sino que representa a millones de personas. Representa gente que está en poder por encima de él, pero también representa muchas veces los intereses de una ciudad, de un gobierno y hasta, por qué no decir, de un presidente. Y el versículo que leímos, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios que son embajadores, somos embajadores. Y note bien el lenguaje que él usa, dice somos, incluyéndose él, incluyendo con los que estaba hablando. Y dice somos embajadores en nombre de Cristo. Cuando alguien va a un país representando tal país, va como embajador, pero viene en nombre de ese país. No puede ser embajador si no es ciudadano de ningún país. Ningún embajador envía a un emigrante a que lo represente como embajador de ninguna manera. Tiene que ser ciudadano de ese país para que sea él representando tal nación. Y nosotros, dice la Biblia, que somos embajadores. Oiga, somos embajadores. Yo no sé si lo hice con libertad, pero puede hacerlo otra vez y decirle, tú eres embajador de Cristo. Y para ser embajador hay ciertos requisitos. Oiga, hay ciertos requisitos para ser embajador de un país. Y esos requisitos también se aplican a aquellos que representen en el evangelio en diferentes lugares. Esos requisitos también se aplican porque un embajador tiene que ser intachable. Un embajador tiene que tener carácter representando a ese país. Y oiga bien, y un embajador es patriótico. Porque ningún embajador va a ir a representar una nación y luego querer mezclarse con la otra nación. Ningún embajador va y tiene mucho que dar a desear, mucho que dar de criticar. El embajador es irreprensible. Y sabes que buscando en la Biblia, cuando la Biblia habla acerca de los hijos de Dios, acerca de los cristianos, manda también estas tres, podemos decir estas tres maneras de ser, estas tres maneras de vivir, que seamos irreprensibles, que no tengamos doble ánimo y que vivamos en el Espíritu. Y yo quiero hablar de esas tres en este día tan especial. ¿Podemos abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir esto? Muchas veces cuando hablamos de lo que voy a hablar nos incomoda cuando vivimos dos vidas. Nos incomoda cuando sabemos que no somos calificados por la palabra. Pero ¿sabes qué? Lo importante del embajador era que él iba en nombre de Cristo para reconciliar a través de Cristo. Y fíjense que cuando yo leía el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, del versículo 18 en adelante, antes del versículo 18 habla del armamento, habla del armazón del cristiano para hacer frente a toda hueste de satánica. Pero termina diciendo en este párrafo, y muy curioso, termina diciendo orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Oiga bien, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y decía él, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, oiga bien, y por mí,
a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. El apóstol Pablo decía eso: orad por mí, para cuando yo abra mi boca se me dé palabra con denuedo, hablando del evangelio, porque yo soy embajador de tal en cadenas. Porque Pablo estaba preso, pero ni las prisiones lo contuvieron y le fueron obstáculos para hablar del evangelio. Y estando preso, él continuaba siendo embajador. Y oiga lo que dice el 20: por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Un embajador habla del evangelio, habla de Cristo, porque somos del reino de los cielos. Nosotros tenemos una nación, es el reino de los cielos. Representamos una iglesia, todos los miembros de una iglesia representan una iglesia. Para ser embajador tiene que representar una iglesia. Nadie puede representar, oiga bien, nadie puede representar el cuerpo de Cristo si no es parte del cuerpo de Cristo. Eso estuvo poderoso. Nadie puede representar un país como embajador si no es ciudadano de ese país. Nadie puede representar una iglesia si no está conectada con esa iglesia. Aleluya. Nadie puede representar un liderazgo o representar un pastor si no está conectado con el pastor, si no está conectado con el liderazgo. Es imposible. Es más, no puede ser embajador si no hace tales cosas. Y nadie puede ser embajador si no es irreprensible, porque avergonzaría, hiciera poner la iglesia o el cuerpo de Cristo, o aún el mismo Cristo, por bajo por su estilo de vida. Y como esta iglesia está en crecimiento y hay multitudes que me están viendo en este momento, y yo sé que también tienen sus iglesias locales y tienen sus pastores, debemos de representar el cuerpo de Cristo, siendo nosotros irreprensibles del cuerpo de Cristo. Debemos de representar en la escuela, en el trabajo, en la casa, en nuestro vecindario, de que somos embajadores. Y como ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, entonces la gente tiene que mirar al que vive en mí. Ya no me tienen que mirar a mí. Yo ya no soy el importante. El importante es mi Rey, es mi Señor, es mi Dios. Y a Él tienen que conocerlos a través de mí. Pero para eso tenemos que vivir una vida irreprensible. ¿Qué quiere decir la palabra irreprensible? Que no haya razón por qué corregirnos. Que no haya razón por qué llamarnos la atención. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles. Oiga esto está poderoso. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. This is really powerful. You really gotta hear this. Oye, tiene que escuchar esto. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 lo conocemos de memoria. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. No solo el corazón. Dice cuerpo, alma y espíritu, todo vuestro ser. No solamente el corazón. Todo vuestro ser tiene que ser irreprensible para la venida del Señor. Cuando hablamos todo nuestro ser, quiere decir que nuestras bocas tienen que ser irreprensibles. No podemos, oiga, yo tengo que decir algunas verdades. Como estamos representando a Jesús, tenemos que ser imitadores de Jesús. Y Jesús nunca mintió. Por lo tanto, un embajador no puede mentir. Jesús nunca murmuró. Por lo tanto, un embajador no puede murmurar. Jesús nunca tuvo enemigos. Su enemigo siempre fue Satanás, el cual es nuestro enemigo, pero está vencido. Él lo venció en la cruz del Calvario. Pero Él no tuvo enemigos con los cuales Él peleaba.
les hacía frente a los fariseos. Pero si ves, siempre dijo que se sometieran a las leyes. Jesús nunca estuvo maldiciendo los gobiernos. Y vamos a ver un versículo más adelante que dice que tenemos que bendecir los gobiernos, aunque no sean correctos. Tenemos que bendecirlos. Y como hijos de Dios, como embajadores del reino, tenemos que ser imitadores de Jesús. Pablo decía: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Un embajador es irreprensible en su manera de conducirse. Ahora yo le hago una pregunta: ¿será que usted, saliendo de esta iglesia, deja de ser miembro de esta iglesia? Los domingos el culto termina a la 1 de la tarde. A la 1:15 ¿usted sigue siendo miembro, sí o no? Usted sigue siendo miembro. Quiere decir que usted puede hacer cualquier cosa como miembro. Usted puede hacer cualquier cosa y no le interesa de ninguna manera, porque usted es embajador. Y vamos a profundizar un poco más. Usted también sigue siendo miembro del cuerpo de Cristo. Ya no solamente de esta iglesia, sino que sigue siendo miembro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, todo lo que hace dentro de la iglesia y fuera de la iglesia está representando a quien dice que vive en su vida. Está representando a quien dice que vive en su vida. Oiga, y si usted está representando a quien dice que vive en su vida, tiene que verdaderamente la gente mirar el que vive en su vida. Y esto es crítico, porque el evangelio moderno enseña que usted puede hacer lo que quiera mientras sale de la iglesia. Y eso es antibíblico. Eso no es bíblico. Nadie puede usar la gracia como libertinaje, sino que fuimos libres en Cristo Jesús, pero no para tener libertinaje. Porque aunque somos libres del pecado, estamos crucificados juntamente con Cristo. ¿Alguien dice amén? Nuestra manera de comportarnos debe de ser siempre como hijos de Dios. Si Jesús no murmuró, yo no puedo murmurar, porque yo soy discípulo de Jesús. Y como embajador del cristianismo, tengo que hacer lo que Jesús hizo. Si Jesús no tuvo enemigos, yo no puedo tener enemigos. Si Jesús no tuvo problemas con los pecadores, yo tengo que bendecirlos y predicarles el evangelio. Si Jesús, oiga lo que le voy a decir, si Jesús podía llevarse con todo el mundo, yo no puedo tener exclusividad de personas. Si Jesús, a quien yo represento como embajador, era santo, yo tengo que ser santo. Yo no puedo ser mundano, tengo que ser santo, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, que viva en santidad. Y santidad no es una práctica, santidad es un estilo de vida. Un estilo de vida en todos los lugares. En la escuela yo practico, yo vivo la santidad. En el trabajo yo vivo la santidad. Con mi manera de hablar, con mi manera de actuar, con mi manera de reaccionar, con mi manera de vestirme, con mi manera de ser. Yo muestro lo que Dios hizo en mí, porque soy irreprensible. Imagínense que un embajador a una reunión de las Naciones Unidas llegue, no sé si sucederá, estamos en unos tiempos que puede suceder, pero imagínense que un embajador de tal país, de cualquier país que usted es, llegue con tenis y llegue con chores y llegue con una camisita, un centro a una reunión de las Naciones Unidas. ¿Cree usted que lo van a dejar entrar? ¿Por qué? Porque todos los que llegan allí llegan representando a un país. ¿Y cómo llegan todos los representantes de un país? Como muchos de ustedes, con saco y corbata. Si son mujeres, llegan también bien vestiditas, bien decorosas, bien, miren, muy bonitas, y llegan representando a su país. Pero si yo llego como duermo en mi cama, óigame, no me van a dejar entrar. Aunque lleve las credenciales, hay códigos de vestidura en ese lugar al cual tengo que respetar. Es más, no vayamos tan lejos, no vayamos a las Naciones Unidas, vamos a la corte de Silver Spring, aquí cerquita, a 5 millas de aquí. Vaya a la corte de Silver Spring y vaya en chorcitos. No lo dejan entrar, no lo dejan hablar,
no lo dejan usar el teléfono, no lo dejan masticar chicle, no lo dejan hacer nada allí. ¿Y sabe qué es curioso? La gente obedece. Y no les prometen salvación, no les prometen bendición, sino que lo que les espera es una multa de $200 por exceso de velocidad. Y cuando estamos en la iglesia, no queremos ser reprendidos. Pero ¿sabes qué? Nunca será reprendido el que vive irreprensiblemente. ¿Alguien dice amén? Y es completo. Los cambios no solamente son en el corazón, esa es la excusa del ser humano. Nuestra transformación es desde la cabeza hasta las plantas de los pies, irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro estilo de vida tiene que decir quién es nuestro gobernador, quién es nuestro presidente, de qué cuerpo somos, qué nación representamos. El siguiente es no ser de doble ánimo. El embajador tiene que tener un solo ánimo. El embajador tiene que tener un solo carácter. Imagínense un embajador que lo vean en Facebook peleando con otras personas, discutiendo con otras personas, y luego llega a la reunión de todos los embajadores de Centro, de Sudamérica o del Norte, y llega como si no es nada, y se para y da un discurso de tener ética y todo eso, y van a decir, ¿no es que nos miramos en Facebook peleando? Así es un cristiano que dice, hoy estoy triste, estoy deprimido, estoy cansado, y luego lo ven aquí el siguiente día adorando al Señor. No tiene carácter. Tenemos que ser de un solo ánimo. Háblale a alguien, a 7 personas y toque y dígale, tienes que tener un solo ánimo, no doble ánimo. Y hay una razón por qué. Hay una razón por qué. Aleluya. Oiga, esta razón es bíblica. This is a biblical principle. Es una razón bíblica, es un principio bíblico. ¿Por qué no debemos de ser de doble ánimo? ¿Quiere escuchar las razones? Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Alguien inconstante no puede ser embajador. ¿Escuchó eso? Porque el embajador está representando todo lo que ya mencionamos. Y alguien que eres embajador está mostrando la cara del gobierno, el país. Está hablando a favor de su país. Y el embajador no puede tener doble ánimo. El embajador no puede ser conocido que hoy se quiere divorciar y mañana se divorció y se volvió a casar y se va a volver a divorciar. El embajador tiene que tener una sola vida emocional, profesional, política. Mire cuántas gente del gobierno los están desempleando en los últimos años, porque han encontrado mucha gente que ha sido abusador sexual de otras mujeres, de otros hombres. Y hoy están reluciendo y están sacando, y para que no los corran ponen su denuncia, porque eso mancha un gobierno, mancha un país. Así es un cristiano que no tiene dominio propio. Así es un cristiano que no tiene, óigame, un cristiano que no tiene carácter. Un cristiano que hoy es una cosa y mañana es otra cosa. El pasado mañana lo ven diferente. No, la iglesia del Señor tiene que tener un solo ánimo. Somos adoradores del Rey, somos discípulos del Rey, somos seguidores del Rey, somos representantes del Rey, somos embajadores del Rey. Un solo ánimo. Por eso Jesús mismo dijo que el cristiano, el decir del cristiano debe de ser sí, sí o no, no. En el cristiano no existe puede ser, tal vez, más o menos. Eso no es un vocabulario del cristiano. O el cristiano dice estoy bien, bien, o estoy bien fregado. Son dos cosas. Pero no puede decir, ahí estoy pasándola. Ahí más o menos. Ese no es vocabulario de un embajador. El vocabulario de un embajador de Cristo es, estoy bendecido. Me siento en victoria. Y la siguiente semana estoy más bendecido que la semana anterior. Y en 2 semanas estoy más bendecido que las últimas 2 semanas.
Estoy más victorioso, sigo peleando, sigo avanzando, porque el evangelio no se trata de cómo comienzas, sino que es de cómo terminas. ¿Escuchaste eso? El evangelio no consiste de cuándo comenzaste. Por eso no cuenta los años. Mira, todos los años que ya viviste en el evangelio no cuentan si mañana regresas al mundo. ¿Alguien escuchó eso? Todos los años que has vivido en el evangelio no cuentan si mañana regresas al mundo. Por eso yo envío una palabra de poder, de fuerza y de ánimo sobre aquellas vidas que están luchando todavía en la brecha, que siguen predicando, que siguen avanzando, que los critican pero se mantienen en pie, que inventan en contra de ellos pero se mantienen siempre esforzándose, porque ¿sabes qué? Para ti está guardada la corona de la vida, que es en Cristo Jesús. Aleluya. El cristiano debe de ser un hombre y una mujer de carácter, de compromiso, que con sus hechos respalde sus palabras. No puede venir a hablar aquí de victoria y vivir una vida derrotada. El evangelio, los ministros del Señor, ¿sabe que uno de los requisitos que Pablo le hablaba a Timoteo para que tuviera cuidado en cuanto a obispos y diaconado era que fueran irreprensibles y que su estilo de vida no fuera doble, para que no tuvieran descrédito de los de afuera? Y él les decía eso, para que no tuvieran descrédito de los de afuera. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 7, usted lo puede encontrar. Para que los demás no los pongan en descrédito, tienen que ser gente irreprensible y tener un solo ánimo, gente de carácter. El evangelio consiste en poder, unción, victoria. El evangelio no consiste en lamentos. El evangelio consiste en vivir una vida arrepentidos a los pies de Cristo y perseverar hasta su venida. Porque es la única opción que el hombre tiene para salir del infierno y llegar a una gloria eterna. ¿Alguien dice amén? El evangelio es poder de Dios. Y si es poder de Dios, el cristiano debe de practicar ese poder. Así que un solo ánimo, un solo ánimo. Yo estoy poniéndole mucha atención. Ahora estoy poniéndole mucha atención al estilo de vida de las personas en todas las áreas antes de dejarlos ministrar. Ya pasamos el momento que necesitábamos de todo el mundo. Hoy la gente tiene que vivir un estilo de vida irreprensible si quiere ministrar de este lugar. Porque nos ha costado mucho. Nos ha costado mucho. Para guardar la presencia de Dios en una iglesia, tienen que tener gente que ministra al pueblo viviendo en santidad. Viviendo en santidad, apartados del pecado para servirle a Dios. Con un corazón íntegro, un corazón limpio, un carácter limpio. Gente que pague el precio orando, buscando de su palabra. Y eso cuesta. Eso cuesta. Pero ¿sabes qué? Si quieres cuidar lo que Dios te ha dado, tienes que tener un solo ánimo. Por eso muchas veces me da tristeza cuando yo conozco personas, no de esta iglesia, bueno, algunos de esta iglesia, pero son muy pocos. Cuando yo veo personas que ponen en las redes sociales, estoy deprimido, estoy triste, me siento con depresión, estoy cansado, y lo ponen en las redes sociales en el lugar más público que existe. Y después viene alguien, hizo un comentario y se molesta con esa persona. Oh, andan hablando de mí. El otro día alguien me vino a poner queja de que alguien estaba hablando de él porque había puesto un comentario. Le digo, hermana, pero discúlpeme, usted lo puso en Facebook. Si usted lo puso en Facebook, usted lo hizo público, no lo hizo privado. Y si usted lo puso en Facebook, usted le dio razón hasta a Satanás de burlarse de usted. Si usted lo puso en Facebook, si no quiere que nadie sepa nada de lo suyo, manténgalo en la vitrina de su corazón y en el cofre de su mente. Y aunque usted no quiera que salga, si es pecado, el Espíritu Santo lo sacará. Pero no lo publique usted. Publique
un carácter de cristiano. Aunque se sienta con una ala quebrada, usted diga que está volando el vuelo más directo y más alto de su vida. Porque aunque se sienta derrotado, no proclame derrota sobre su vida. Porque el evangelio no es derrota. El evangelio es poder. El evangelio es salvación. El evangelio es unción. El evangelio es prosperidad. El evangelio es la redención para el ser humano. El evangelio es todo. Un cristiano no puede decir que se siente deprimido. No estoy diciendo que no cruces procesos. El domingo pasado hablé de los procesos, te fortalecen, pero esos son procesos. Son procesos. Y después de un proceso está la victoria. Así que, hermanos, tener un solo ánimo. Oiga lo que dice Santiago 4:8. El 1:8 ya lo leímos. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Por qué le dice purificar los corazones, los de doble ánimo? Fue el apóstol Santiago hablando. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, porque están contaminados, porque están mal. No se puede purificar algo que está sucio. Algo que está limpio, perdón. No se puede purificar algo que está limpio. Pero el doble ánimo es contaminación al carácter. Y si hay alguien de doble ánimo, tiene que purificar su corazón. Número 3, ser espirituales y no carnales. El embajador debe de ser espiritual, porque es embajador de Cristo. ¿Sabes cómo mides a una persona si es espiritual? Es bien sencillo. Es bien sencillo. ¿Qué tanto habla? ¿Qué tanto hace? ¿Y con quién se junta? Sencillo. Lo que habla, lo que hace y con quién se junta. That's it. Yo no necesito ir en ayuno y oración para saber si alguien está mal. Solamente necesito ver quiénes están a su alrededor, cuáles son sus distracciones, sus entretenimientos y cómo habla. That's it. Yo oro para que Dios los saque de allí. Hay gente que pasa, mira, hay ministros que pasan ayuno y oración para que el Señor les revele y el Señor les diga: Señor, ¿qué es lo que está pasando a mí? Yo no. Yo sé lo que pasa solamente con ver a las personas, cómo hablan, lo que hacen y con quién se juntan. Busque mis ojos, siempre lo están viendo. Dios le ha dado a los pastores ahí conectados ahorita mismo en live. Dios les bendiga a todos los ministros del Señor. Dios les ha dado a los pastores esa manera de poder visualizar multitudes a la misma vez. Solo los pastores tienen esos ojos. ¿Cómo el pastor puede ir adelante guiando al pueblo y no los ve? ¿Se ha puesto a pensar? Porque tiene ojos por todos lados. Y cuando yo veo a alguien, cuando yo lo escucho y yo veo con quién se reúne, digo: esta persona está cruzando por un proceso carnal. Ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no se congrega, ya se hizo dominguero, ya la oración, ya eso le cansa y está enfermo, pone pretexto que le duele todo, pero no viene a la iglesia. Y la Biblia dice: venid a mí los cansados, los trabajados, yo los haré descansar. Hace lo contrario de lo que la Biblia dice. Esa persona está carnal. Cuando la persona hace lo contrario de lo que la Biblia dice, está carnal. El embajador debe de ser espiritual, porque si Jesús oró siendo Dios, significa que el cristiano debe orar siendo discípulo de Dios. Si Jesús ayunó, hoy hay un movimiento por ahí todo raro que no se necesita ayunar. Si Jesús, al cual yo represento, ayunó, yo no tengo que cuestionar lo demás. Si Él ayunó, yo tengo que ayunar.
Yo no soy capaz de ayunar 40 días como Él lo hizo. Pero yo tengo que ayunar aunque sea 4 días. Tengo que ayunar algo. Si Jesús necesitó al Espíritu Santo, nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Porque cuando estaba siendo bautizado vino sobre Él con forma corporal de paloma. Y del cielo se oyó una voz y dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Si Jesús, oiga bien, si Jesús, el enemigo mismo, lo quiso meter en tentación, significa que también a mí. Yo no voy a ser súper espiritual, pero Jesús se defendió con algo. No se defendió ni con espada, no se defendió con puño, no trajo ángeles, siempre se defendió con la palabra de Dios. Aleluya. Quiere decir que Él sabía la palabra de Dios. Iglesia, ¿estamos aprendiéndonos la palabra de Dios? ¿Estamos orando? ¿Estamos ayunando? ¿Estamos buscando de Él? Porque para buscar, para ser más espirituales, tenemos que llenarnos de lo espiritual. Lo espiritual no lo encuentras en la televisión. No digo que está malo que veas tele, pero que tanta tele miras. Lo espiritual no lo encuentras en cosas de entretenimiento. Lo espiritual lo encuentras en tu día a día viviendo para el Señor. ¿Y se puede hacer eso? Claro que sí se puede hacer, porque yo soy discípulo, porque soy embajador de Cristo. Soy embajador de Cristo. ¿Sabes algo? Esto es un secreto. No se lo digas a nadie, solamente se lo voy a contar a ustedes. Uy, nos están viendo en Facebook. ¿Quieres saber algo, pueblo del Señor? Las personas empiezan a ver lo malo de una iglesia cuando empiezan a hacerse carnales. ¿Sí? Cuando la persona es carnal, empieza a criticar todo lo que está pasando alrededor. Mientras es espiritual, mantiene sus ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Pero cuando se convierte en carnal, puede empezar a fijarse todo lo que los demás hacen, porque se ha desenfocado de Cristo. Te acabo de decir que tú conoces el nivel de alguien por lo que hace, por lo que dice. Pero ¿sabes qué? Esta iglesia es una iglesia poderosa. Aquí en esta iglesia hay gente que sí son embajadores de Cristo. Hay mujeres embajadoras de Cristo. Aquí hay gente que se para en la brecha. Y vamos a seguir adelante así como hemos venido, viviendo para el Señor. Óigame, yo soy un pastor, yo soy un ministro que me gusta estar siempre revolucionando. Y me gusta estar haciendo cosas nuevas y proyectándonos. Pero si hay algo que siempre le pido al Señor: Señor, que no pierda mi mirada de la salvación. Que no pierda mi mirada de ti. Que todo lo que haga sea solamente una idea, una estrategia, pero que siempre esté enfocado viviendo en santidad para ti. Viviendo correctamente para ti. Porque si la trompeta suene, yo no quiero quedarme. Yo quiero escuchar la trompeta, pero también quiero que toda la iglesia que nosotros pastoreemos, el día que estemos allá, nos vayamos todos juntamente con Él. Aleluya. Alguien dice amén. ¿Quiénes esperan su venida? ¿Quiénes esperan su venida? ¿Quiénes esperan su venida? ¿Quiénes esperan su venida? Ama la venida del Señor, porque está a las puertas. Está a las puertas, está a las puertas, está a las puertas. Ya sea que se tarde 1 año o se tarde 10 años, cada día cuenta cómo vivimos. Cada día cuenta cómo vivimos. Si has llegado a un nivel espiritual acá, no caigas, sube, sigue avanzando, sigue creciendo. No porque veas a otros te contamine, no, empieza a crecer más. Si alcanzaste este nivel y estabas aquí, óyeme, has crecido, sigue creciendo más. No retrocedas para abajo. Busca crecer más. Sé irreprensible, sé espiritual y ten un solo ánimo. Yo quiero leer unos versículos poderosísimos. Son varios versículos, pero valen la pena leerlos. Vale la pena leerlos. Porque el apóstol Pedro, hablando directamente a la iglesia del Señor, hablando directamente a los discípulos. Primera de Pedro, capítulo 2, del 11 al 17. Y después vamos a leer del 21 al 25. Y esta es la razón, oiga bien, por qué guardarnos en santidad.
¿Por qué guardarnos para el Señor? Esta es una razón por qué una iglesia debe de ser diferente. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 al 17. Yo quiero que usted lea estos versículos. Y yo le pido en el nombre de Jesús que cuando salga de aquí, porque en estos momentos lo vamos a leer rápido, yo le pido en el nombre de Jesús que cuando salgamos de este lugar lo vuelva a leer y se los coma despacito, despacio. Porque el Señor quiere representantes aquí en la tierra y tú y yo somos representantes del reino de los cielos. Todos lo tienen, estoy en el 11, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a todas las instrucciones humanas, ya sea al rey como el superior, ya a los gobernadores como el enviado para castigo de los malhechores y el avance de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrar a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrar al rey. No hable del presidente. ¿Ok? La Biblia lo manda, que nunca hable de los que están en eminencia. Vamos al versículo 21. Primera de Pedro 2, 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados. Por tanto Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Oiga lo que decía el apóstol Pedro. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que les acabo de predicar en 40 minutos. Todo lo que les acabo de predicar en 40 minutos está en esos versículos que acabo de leer. No mintáis porque Cristo no mintió. No tengáis enemistad porque Cristo no tuvo enemistades. Que por tus buenas obras, ¿qué le dije yo? Por las obras se conoce la gente. Por tus buenas obras los demás no tengan nada contra ti. No fue invento mío la predicación. Solamente lo resumí para que usted lo entendiera. Cuando honramos a Dios, Él te levanta. Y en estos tiempos que estamos viviendo, Él necesita embajadores más que nunca. En este momento crucial de la vida, donde los tiempos son difíciles, donde ya no se predica un evangelio sano, donde ya no se predica un evangelio de crecimiento, de restauración, de santificación, es cuando nosotros tenemos que levantar nuestro carácter y mostrarle a la gente que sí hay un Dios que nos ha transformado y que nos ha hecho diferente y que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y que somos diferentes al mundo. No estoy hablando de irnos a un extremo ni al otro extremo. Los dos extremos son malos, pero sí tenemos que mostrarle a la gente que somos diferentes, que cuando la gente te mira diga: ese es cristiano, porque eres embajador de Cristo. Cuando la gente te oiga,
diga, ese habla como cristiano. Cuando la gente mira tus hechos, diga, ese se comporta como cristiano. No tienes que decirles quién tú eres, porque ellos reconocen que hay tres cosas en ti. Eres irreprensible, eres espiritual y eres de un solo ánimo. Y cuando la gente te conoce por eso, tú solamente tienes que ser lo que tú eres. Pero cuando damos mucho que hablar y nos confundimos con el mundo, confundimos a la gente y no les mostramos lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha hecho cosas grandes contigo, iglesia. Vale la pena vivir para aquel que murió por nosotros. ¿Quiénes dicen amén? Vale la pena vivir como Él quiere que vivamos. ¿Quiénes dicen amén? Vale la pena ser irreprensibles. Vale la pena ser espirituales. Vale la pena no tener doble ánimo y ser constantes en todos nuestros caminos, no inconstantes. Yo quiero orar por su vida para que el Señor bendiga y le dé fuerza para continuar hacia adelante. Póngase en pie, por favor. Dios bendiga a todos los que nos han sintonizado. El Espíritu Santo nos ha ministrado a través de su palabra y nos ha ministrado también durante la alabanza. Ya Dios nos ministró de una manera poderosísima. Solamente quiero orar para que Dios bendiga tu vida y Dios levante, oiga bien, al que está caído. Dios nos dé ese cambio. Dios hará en este pueblo.